Sin duda la gripe común es una de las enfermedades que más afecta a los seres humanos, pero si no la tratamos adecuadamente y nos desesperamos, entonces esto podría desencadenar otro tipo de enfermedades respiratorias. Y para hablar de un tema muy importante está con nosotros la doctora ya conocida por ustedes, Esther Seoane, médico con experiencia en trauma pediátrico. Un gustazo tenerla nuevamente y conversar con usted de este tema que es para los padres de familia sobre todo. ¿Cómo está, doctora? Así es, un placer como siempre estar aquí con ustedes compartiendo temas de interés. Así es, el tema es rinofaringitis aguda catarral. Hablemos de este término, quiénes están propensos, sobre todo ahorita que estamos ya prácticamente en invierno. Ahora sí se nos vino la lluvia y hay que tener más precaución, doctora, sobre todo con los niños que son los más susceptibles a estas enfermedades. Correcto, la rinofaringitis aguda catarral, el término suena así muy sofisticado, pero no es más que lo conocido como catarro común, influenza, también las personas le dicen, pero el término médico es rinofaringitis aguda catarral. No es más que la infección de las vías aéreas superiores, que pueden incluir desde la garganta, los orificios nasales solamente, los senos paranasales también, sin llegar a una sinusitis, ya eso es una complicación aparte. Y sí es muy frecuente tanto en niños como en adultos. Por supuesto, más frecuente en niños. Se dice por estadísticas que aproximadamente los niños sin ningún problema de inmunodepresión pueden tener entre 8 a 10 episodios de rinofaringitis aguda catarral en el año. Cualquier episodio de estos puede durar entre 7 a 10 días, lo que significa que en el año un niño podría pasar entre 80 a 100 días enfermo de catarro. Y en los adultos normalmente ocurren entre 2 a 4 episodios de rinofaringitis en el año. ¿Cómo lo identificamos? O sea, ¿cómo sabemos que no es una gripe común, una rinofaringitis, una influenza? O sea, ¿cómo sabemos nosotros que no es algo tan simple que digamos? ¿Los síntomas cómo varían? A ver, los síntomas generales de la rinofaringitis aguda catarral, algunos pueden presentar todos los síntomas que voy a decir, otros pueden presentar algún síntoma y otro no, porque en medicina 2 y 2 no son 4 y todos los organismos no son iguales. Así es. Comienza con una tos seca, secreción nasal, que puede variar desde una simple secreción fluida y transparente hasta llegar a secreción amarillo verdosa, y esto no significa que sea un cuadro grave, una neumonía, que haya necesidad de dar antibiótico para nada. Sí. Incluye tos seca al principio, puede pasar después a tos productiva por la movilización de las flemas, fiebre que puede ser en mayor o menor medida más baja, más alta, en dependencia también del organismo del niño, malestar general, dolor de cabeza leve, incluso por la misma tos, por el mismo efecto de la obstrucción nasal que se genera. Por supuesto, puede haber obstrucción nasal. Y en los niños es muy frecuente que haya dolor de garganta con enrojecimiento de la misma y que se presenten en algún principio del cuadro diarreas y vómitos asociados a este cuadro de rinofaringitis aguda catarral. Ahora, muy bien, el diagnóstico es el mismo para todo tipo de enfermedades respiratorias. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros acudimos al médico y tal vez simplemente hay que esperar, reposar, pero vamos con el antibiótico? Así es, eso es muy frecuente. Primero, en cuanto a lo del diagnóstico, sí, claramente, o sea, cuando ya sospechamos un cuadro de neumonía o algo más, sí lleva otros estudios. Pero el diagnóstico de la rinofaringitis aguda catarral o catarro común, como se le conoce, es puramente clínico. No hay necesidad de hacer ni exámenes de sangre, ni exámenes radiográficos, nada que se le parezca. Puramente clínico, con un examen físico adecuado, en un interrogatorio adecuado a la madre, o en este caso al paciente si es adulto, pues es completamente útil para hacer el diagnóstico. ¿Qué pasa? Sobre todo los padres, en los adultos también sucede, pero sobre todo los padres se desesperan cuando el niño comienza el cuadro los primeros 3 días, la tos intensa, fiebre que cuesta mucho que ceda o que hay que dar medicamentos cada 4 horas, y se desesperan y van al médico. Llegan con un grado de demanda de casi siempre le den algo, dígase antibiótico, dígase jarabe antitusígeno, cosa que no se debe,
y mucho menos los antibióticos si no es necesario. El 80% de los cuadros en los niños y en los adultos de rinofaringitis son virales. Los virus se autolimitan solos y el cuerpo se defiende de eso. No hay necesidad de tomar antibióticos. No hay forma posible que un antibiótico mate el virus que nos está causando la rinofaringitis. Porque al final, doctora, ese medicamento tiende, digamos, a debilitar las defensas. ¿Qué pasa después? Va a volverse el cuerpo resistente a ciertos medicamentos. Eso es lo que ocurre, ¿no? Correcto. De hecho, una de las epidemias, porque se le llama así, una de las epidemias del siglo XXI es la resistencia antimicrobiana. Gérmenes que antes con una simple amoxicilina, sin ácido clavulánico, una simple amoxicilina se resolvía, hoy en día no lo hace y hay que dar para una amigdalitis leve una cefalosporina de tercera generación, algo intramuscular, porque ya el germen es resistente a esto por las múltiples ocasiones en las que lo hemos dado y no es necesario. Entonces sí afecta y sí da también el consumirlos en el momento, también puede dar reacciones adversas en el organismo que se pudieran evitar si no lo diéramos innecesariamente. Claro, es entendible y yo creo que usted también como madre comprende a los padres que se desesperan y ya quieren ver en un 2x3 a los niños sanos, pero ya tuvo de hecho una paciente que llegó con un caso y usted le dijo hay que esperar. ¿Y qué hizo ella? Se fue donde otro médico y al final le dijo lo mismo. Y tuvimos suerte de que en ese momento el médico le dijera lo mismo. Ajá. Porque muchas veces no pasa, nos desesperamos tanto como padres y yo lo entiendo, sí, pero hay que saber escuchar lo que dicen los médicos. A veces nos desesperamos tanto que vamos a otro médico, es que ya fui, ya lo vi, le mandaron agua y no ha solucionado y lleva 24 horas de enfermedad, no va a solucionar aún, hay que tener paciencia y entonces otros médicos en ocasiones pues sí, vamos a darle antibióticos porque realmente un súper mal en ese momento no le va a hacer, pero uno tiene que pensar en el futuro porque no sabemos qué nos depara el futuro, qué infecciones puede tener ese niño o adulto después y que necesite de esos antibióticos a los que ya les hizo resistencia. Ok, invitamos a la audiencia a participar si quieren hacer algún comentario. Si no pueden por teléfono, estamos ahorita mismo a través de Facebook para que hagan sus comentarios. Mientras tanto, vamos a ir despejando algunos mitos, doctora, como por ejemplo, la vacuna contra la gripe causa más gripe. ¿Verdadero o falso? Falso. Totalmente falso. ¿Qué pasa con todas las vacunas de manera general? Siempre que nos ponemos una vacuna, incluso las vacunas que le ponemos a los bebés, incluso la del coronavirus, nos puede, por la forma en la que están hechas ciertas vacunas, generar la enfermedad en el momento en el que se ponen, pero no significa que eso va a hacer que nos enfermemos más o que la única vez que me he enfermado de influenza, por ejemplo, fue cuando me puse la vacuna. No es por eso, es por lo que genera en el organismo. De hecho, por eso pueden dar fiebre también, porque es un cuerpo extraño. A veces son virus inactivos que nos están poniendo para que el cuerpo cree las defensas contra eso. ¿La vitamina C previene la gripe? No, la vitamina C no previene la gripe. La vitamina C se da porque ayuda a fortalecer las defensas en el organismo, a mejorar la nutrición general del cuerpo, ayuda incluso a mejorar las anemias, a absorber mejor ciertos alimentos que ingerimos, pero no es que si tomamos vitamina C nos va a menos catarro. Sí, muchas veces vemos niños que andan en la calle, por ejemplo, yo creo que ya su sistema inmune está al 100, que no se enferman. Y el niño de casa se enferma más. ¿Qué es lo que pasa en esto? ¿Por qué unos sí se enferman, otros no? Y si esto de no abrigarlos cuando hay lluvia o hace frío, ¿también les puede dar gripe? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Con la gripe y el frío, a veces cuando hace frialdad, pues ponemos mucho que abrigo, que tapar el cuello y tal. Y hay un pequeño problema ahí. No es que esté mal que los abriguemos, tampoco lo vamos a andar en camisola, sí, pero... Sí. El problema principal está en lo que el niño está respirando. Si lo tapamos hasta acá, pero el niño está respirando el aire frío de las 5 de la mañana, igual se va a enfermar de catarro. Por eso es que es conveniente, las mascarillas no son nada más que para evitar a veces los cuadros virales. También ayudan mucho a que el aire sea menos frío cuando lo respiran los niños, sobre todo. Entonces, se puede enfermar igual por la parte del respirar esa frialdad. De hecho, cuando hay aire acondicionado,
los niños que tienen catarro o padecen de alergia son más propensos a desarrollar enfermedades porque reseca mucho. Y eso hace que sea favorable el que un virus entre y un virus colonice. Y tiene que ver mucho el sistema inmunológico también. Por esa razón, porque vos podés andar incluso descalzo todo el día, pero si está bien fortalecido tu sistema con la vitamina C, a propósito, vitamina entonces C, ahí estamos fólico. bien, ácido fólico. Ahora, hoy en día está lo de las vacunas, ¿verdad? Se dice que si anda gripe o anda algún resfriado no se puede vacunar. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Okay. No se debe. Cuando hay fiebre, no es nada más que gripe. Si hay fiebre por algún grado de infección en el organismo, no se debe a menos que sea estrictamente urgente y necesario. Se valora beneficios, riesgos, porque siempre que hay una infección, el cuerpo se descompensa un poco, porque las defensas tienen que tratar de proteger al cuerpo de eso que entró. Sí, exactamente. Entonces, si le ponemos una vacuna que siempre también activa las defensas, etcétera, pues puede provocar una reacción ahí no deseada. Entonces se espera que el niño esté mejor para poner la vacuna. Ahora, después del COVID se desencadenaron un montón de cepas. Ahora, sepa yo en cuál estamos ahorita. Quisiéramos saber cómo estamos, cuál es lo que, o sea, de cuál es lo que ahorita nosotros debemos de tener más cuidado. Sabemos que el sarampión, este brote del sarampión se está dando muchísimo, pero ¿cuál es ahora, digamos, la cepa para que nos actualice en este momento? En cuanto al COVID, las cepas de manera general, excepto la Delta, que fue la más grave y la que más muertes causó, de manera general las cepas están estables en cuanto a los casos que dan. Están descansando, sí. Aunque los diferentes tipos del Omicron, que salió varios esos varios tipos del Omicron, sí son los más frecuentes que actualmente se están viendo. Pero lo que más nos está afectando ahora mismo en este periodo es la influenza. Eso es lo que más nos está afectando. Muchos deben conocer muchísimos niños, adultos que ahora mismo están pasando por cuadros respiratorios y está dando mucho más realmente que el COVID, a menos de lo que se puede comprobar, porque hay muchas personas que no van a hacerse examen o la prueba si creen que pudieron haber estado en contacto. Pero sí es la influenza lo que más está ahora predominando por encima del COVID. Muy bien, hay algunas preguntas que nos dejaron en Facebook. Jacqueline Barahona dice, ¿puedo amamantar a mi bebé de 6 meses teniendo gripe? Sí, lo puede hacer. Eso es un falso mito que existe, que se dice de que cuando se está enfermo no se debe amamantar, que cuando hay fiebre, cuando usted está pasando por un cuadro febril no se debe. ¿Qué no se debe hacer? Cuando está la fiebre alta, amamantar en ese momento. Se debe tomar algún medicamento para bajar lo que sea compatible con la lactancia y después amamantar. Es durante la fiebre que no se debe amamantar. Voy a aprovechar a hacer esta pregunta. ¿Qué pasa con las mujeres que durante el embarazo les da calentura? Pueden tomar perfectamente la dipirona, que es el metamizol sódico, se conoce como Novalgina, dipirona, tienen muchos nombres comerciales, pero es el metamizol sódico, lo pueden tomar, y el acetaminofén también lo pueden tomar. Ok, dice Sean Céspedes, yo pasé muchas veces con mis hijos esa impaciencia por verlos sanos, hasta que me eduqué entendí que cada fármaco lleva su proceso. Por ejemplo, cuando hay fiebre en adultos o niños, uso paños de agua mientras llega el efecto. Esa práctica es muy correcta. De hecho, estábamos hablando por la cámara sobre una hoja que se usa para quitar la fiebre. ¿Cómo se llama y cómo hay que utilizarla? Porque tiene que ser dosificada también. El nombre ahora mismo realmente no lo recuerdo bien. Usted estaba hablando conmigo, me lo escribe por favor. Realmente el nombre no lo recuerdo bien, pero sí no es nada más que esta que estaba hablando la productora. Hay muchos baños, hay personas que tienen mitos antiguos de bañar con vinagre, poner compresas de alcohol, esas cosas no se deben hacer. Pero sí se pueden dar baños de esta planta que estábamos hablando, si no después la ponemos en las redes sociales para que... después del corte podemos hablar. Sí. Estas plantas se pueden dar estos baños refrescantes, también de manzanilla ayudan mucho, y sí, ciertamente lo que estaba diciendo el televidente de los paños, pero los paños de agua, nada más, sin echarle nada más, ni vinagre, ni alcohol, ni nada, sí es muy bueno. Vamos a profundizar en los medicamentos caseros, tratamientos caseros, estas prácticas que nos enseñan nuestras abuelitas, ¿verdad? Después de la pausa, ya nos vamos a ir, solamente quiero leer el comentario también, dice, en un paciente diabético que consume su propio medicamento y se enferma de gripe, ¿tiene que descontinuar su medicamento para tomarse los que van a combatir la gripe? No, para nada. Jamás. El diabético hipertenso nunca deja sus medicamentos, se le pone tratamiento de acuerdo a lo que tome si ejerce alguna interacción medicamentosa, pero no lo debe dejar porque de hecho en una infección viral los diabéticos se suelen descompensar, entonces no se debe. No, ni quiera Dios. Sucede una tragedia. Sí. Vamos a irnos a una pausa comercial, ya regresamos.